tal? Bienvenidos a Zona de Contagio, un espacio de diálogo que pretende dar un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y, como siempre, les doy la bienvenida a mis compañeros, Mariana H. y nuestro hombre en La Habana, que es Nueva York, que es Nave Yeya. Ole, ¿Qué onda? ¿Cómo están? bien, ¿Sí? Bien, muy bien, 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 Bueno, ahí la pues llevamos. muy ahora bien. vamos a hablar, yo creo que va a ser uno de los episodios que dedicaremos a este tema, porque es muy amplio y como decíamos en otros episodios, no queremos abarcar todo, imposible de abarcarlo en un espacio de 50 minutos, una hora, que es la nueva narrativa televisiva o, dicho en buen castellano, las nuevas series de televisión que nos han tenido a todos desde hace muchos años, pues pegados a nuestras respectivas pantallas, ¿no? Y queremos hablar de cómo se ha modificado justamente ese modo de narrar audiovisualmente con la que ya se ha llamado, ya es un lugar común hablar de esto, de la nueva época de oro de la televisión. Yo, a ver qué opinan ustedes, Mariana, Nave, yo cuando oigo hablar de esto de la nueva época dorada, yo dije, sí hubo una vieja época dorada, o sea, sí realmente hubo una primera época de oro, porque está bien que darle vuelo a la hilacha nostálgica, ¿no? Pero yo me puse a recordar varias de las series, pues sí, con las que crecí cuando era niño, adolescente, y caray, pues no recuerdo ninguna, ahorita a lo mejor voy a decir un par, que sí, de la calidad de lo que estamos viendo ahora. No sé tú, Mariana, a ver, tú con cuáles series creciste, por ejemplo, que te hayan marcado, cuál serie de televisión. Pues que me hayan marcado, como bien dices, no, o sea, me acuerdo que veía Batman y Robin, que ahorita ya es como de risa, ¿no? O sea, si ves los capítulos de ese entonces, es de risa. Veía estas pues, caricaturas, pues, series más bien como La Señorita Cometa, veía Qué Hulk, grande. Sí. veía La Mujer Maravilla, El Hombre Increíble, veía una que es muy políticamente incorrecta ahora, que es Los Duques de Hazzard. Ah, Entonces, claro, ¿no? claro. Me acuerdo Yo, más o menos de esas. yo como sí, Y, como muchos, estaba enamorado de Daisy. Mm, y yo del güero, pero no me acuerdo No, cómo se bueno, llamaba. pues sí, el look, ¿no? Bueno, no, ¿cómo Oye, se llama? y Magnum PI también me Tom Selleck. gustaba, pero te estoy hablando de la infancia, porque yo no le entré, y me precio, yo no le entré a 90, Beverly Hills 90-210, ni tampoco me encantó esta de Fred Savage, que era una familia, que empezaba con una canción, Los Años Maravillosos. mm. Eh, Estas no, ni Baywatch, esa, yo no sé, yo estaba ya en plan MTV obsesivamente, ¿no? Pero sí, recuerdo esas, pero así que digas, oh, qué serie increíble como nos toca vivir, y yo obviamente con más madurez, pues eso, más o menos eso, pero sin grandes huellas, digamos. Ujú. Tú, Nave, ¿cuáles recuerdas? Digo, No, pues veo referencias muy diferentes. Fíjate, curiosamente, a pesar de lo que pueden pensar, cuando empezó la pandemia yo era un chamaco, era casi como Mariana de joven. Ay, ¿qué Mírenme ahora lo pasa? que me ha pasado en estos 11 meses, mírenme. No, la realidad es que la verdadera diferencia en nuestras edades se ve con lo que recordamos de la tele. Para mí, por ejemplo, fue clarísimo que a mí me marcó Columbo, Kolchak, que era maravillosa, absolutamente buenísimo. genial, un rollo los expedientes secretos X, eh, y de ahí, bueno, hubo muchas cosas que hasta, bueno, las calles de San Francisco, y luego esta cosa que se llamaba Sugar, Sugar Hill Blues, me parece, Sí. que era una policíaca que realmente para mí empieza a complicar las narrativas televisivas y empieza a volverse realmente otro nivel de discusión, ¿no? De lo que estábamos enseñando, ¿no? Y a partir de ahí ya después aparecieron cosas como lo que vemos ahora en los canales Plus, ¿no? En los HBO y demás. Pero para mí también fue muy importante, aunque no me tocó la parte fuerte cuando salía, sino más bien en ya en reruns, cuando volvían a pasar los repetidos, era Twilight Zone, ¿cómo se llama? Twilight, La dimensión Dimensión desconocida. Desconocida, que era espectacular y bueno, yo veía con mucha pasión Perdidos en el Espacio y Star Trek, en fin, todas esas cosas, Space, también que había una serie que se llamaba Espacio, que
sea, yo sí consumía muchas series de niño, o sea, yo en lugar de leer veía la tele como la gente normal, como debe ser. Sí. Por eso ahora, pues, lástima, no hubiera estudiado y quizá viviría mejor. En Bueno, fin, yo tengo todavía nostalgia de esa nostalgia igual absurda como muchas nostalgias, de series como El hombre nuclear y La mujer biónica, claro, que eran pues, por dos de mis supuesto, favoritas. por Además supuesto. era, o sea, ahorita lo vemos que sí se volvió como algo políticamente correcto, ya que Mariana decía de lo políticamente incorrecto por los duques de Hazard. Esto es aquí agarraron, bueno, si ya tenemos el hemisferio masculino, vamos a hacer el hemisferio femenino, ¿no? Claro, Para que haya como las dos puntos de vista, por así decirlo. sí. Y mi obsesión llegó a tal grado de que yo tenía los muñecos, Yo también, por supuesto. ¿no? O sea, era como todo el kit completo. Digo, yo sé que ahora con las nuevas teleseries también han sacado muñecos de muchas series, por ejemplo, de Breaking Bad, hay todo un kit que tiene uno de mis hermanos de Heisenberg que está fabuloso, pero bueno, yo ya no llego a tal grado de nerdez. Mm, Sí, los pollos hermanos, hay camisetas de los pollos hermanos. claro. Y también ahorita que fue un hitazo fue Mandalorian con Baby Yoda, que está divino. Claro, claro, claro. Sí, o sea, digamos que sigue habiendo, y esto va a ser, estas nuevas series van a ser lo que nuestros futuros, ¿cómo se dice? Los que nos reemplazarán en una zona de contagio futuro van a estar hablando de eso, como nosotros estamos hablando ahorita del hombre nuclear y de la mujer biónica, de los duques de Harz, de los que también había muñecos, por supuesto. Yo siempre quise conseguir a Daisy, pero mis papás nunca me quisieron comprar a Daisy, con sus shortcitos, ¿se acuerdan? Los shortcitos ¿Cómo no? mezclilla recortados. Sí, Pero bueno, sí, decía Nave algo que me parece importante de cómo, pues, digamos, la televisión que vimos 60s, luego 70s y 80s, claro, las narrativas empezaron a ser muy, hasta cierto punto, convencionales. Yo diría que eran, lo he dicho en otras ocasiones, como libros de cuentos, donde mm, uno podía abrirlo en cualquier momento y bueno, sí tenías que ver el desarrollo de ciertos personajes de los principales, pero podías agarrar un episodio sin tener claro. que verlo todo, ¿no? Te podías Sí, agarrar. esa era la lógica, ¿no? Que ellos trataban de, Exacto. de vender un producto que lo agarraras donde lo agarraras, pudieras tener coherencia. Y eso después se fue perdiendo con ya una continuidad. Pero fíjate, a mí, nada más, perdón que interrumpa, pero No, no. rapidísimo, lo que para mí el salto que realmente radical es cuando aparece Los Sopranos, ¿no? Claro. O sea, tú tenías series que tenían una o dos hilos narrativos, ¿no? Generalmente era uno, después dos, después en esta que se llamaba, no recuerdo el título en español, se llamaba algo así como algo de Hill Street Blues o algo así, Era Hill Street Plus, sí, sí, creo que sí. sí, sí. Y ahí empiezan a tener ya como varias tramas en una sola historia. Por lo menos es la primera vez que yo me di cuenta que había varias historias y ahí como que tú dices, qué curioso, me están contando varias historias en la misma media hora. Pero ya cuando salen Los Sopranos, aparece 10 narrativas al mismo tiempo, compitiendo por tu atención, confundiéndote, metiéndote en una historia de otra. Y ya de ahí en adelante cada vez esto ya ha sido más, ya llegando a las series más actuales, ¿no? Hablábamos de esta de Your Honor, de Showtime, o en fin, o la de Lovecraft, de HBO, recientes, Sí. que ya son verdaderos desafíos de la narrativa, de Crown, perdón. The Sí, Crown es también una cosa así, con una impresionante. cosa pirotécnica y cada escena está súper diseñada y un enorme presupuesto. Sí, bueno, yo me iría un poquito antes de Los Soprano, fíjate. Inclusive me iría a estas series que estaba pensando hoy justamente antes de entrar a esta zona de contagio, en las series que también a mí me marcaron dos series profundamente, que fueron Dallas y Flamingo Road, que eran obviamente como estas soap operas o telenovelas muy a la gringa de dinastías familiares, donde sí ya empezaba a ver esa complejidad, ese tejido, digamos, narrativo más complejo, en el sentido de que ya cada personaje tenía como su historia, ¿no? E iban interactuando, iban entrelazándose. Yo recuerdo, a lo mejor ustedes recordarán también, el escándalo, pero fue un escándalo mundial que se generó en el episodio cuando mataron a J.R. Ewing, de Larry Hagman, de Dallas, que era portada de Time y de la sección de espectáculos de New York. Yo recuerdo la portada de Time de ¿quién mató a J.R.?
porque se había quedado en suspenso la serie y teníamos que esperar a la siguiente temporada de Dinastía para averiguar quién había asesinado a este Sí, sí, personaje. sí, fue un fenómeno Un planetario. fenómeno increíble. Flamingo. Aún ahora se sigue escribiendo, pensando y haciendo cosas alrededor de ese momento. Sí, era Dallas, ¿verdad? Dije, es que hay Dallas, Dallas, Dinastía y Flamingo Road, que eran como las tres series sí, las de, tres eran de esas familias opulentas. exacto, y todas corruptas, todas jariosas, Ujú. todas, ¿no? Se andaban metiendo todos contra todos, Promiscuas. promiscuas, Ujú. efectivamente. Y luego vino, digo, la que para mí sí es la primera serie que ya hace estallar los modelos, digamos, canónicos o tradicionales de la narrativa televisiva, que fue Twin Peaks, Mm. de Mark Frost y David Lynch. Esta serie absolutamente extraña, como todo lo que toca David Lynch, que lo vuelve misterioso, extraño e insólito, surrealista. Es creo que de los pocos cineastas contemporáneos que todavía realmente merece el apelativo de surrealista. Y a partir de Twin Peaks, que fue 90-91, las primeras dos temporadas, sabemos una primera temporada muy buena, una segunda que decayó porque Lynch como que dejó a un lado la serie y tuvo que entrar casi al final como para darle Mm. para remontar el vuelo, ¿no? Y finalmente aterrizando ya 25 años después, que eso fue un golpe de genio, con la tercera parte de Twin Peaks ya en Showtime en el 2017, ¿no? Genial. Entonces, para mí esa sería como la primera, realmente el umbral de la nueva narrativa televisiva, sí creo que fue antes que Los Soprano, antes inclusive Mm. que Six Feet Under, que para mí fueron las dos series que vi casi a Ajá. la par. Twin Peaks fue el umbral de la nueva narrativa televisiva. Y justamente para seguir platicando de esto, ¡Oh, no! a ver, pero tú qué querías decir, No, ya te interrumpí. rápido, A rápido, ver, rápido. Es que yo estoy de acuerdo con Nave que Los Soprano es una cosa espectacular de principio a fin y bien, si bien abre todos estos hilos narrativos, lo que pasa es que se cierra. Otra serie que fue un fenómeno también mediático fue Lost, que todavía fue de las claro. que vimos Claro. en vivo todos, digamos, desde nuestras casas, pero ahí los hilos no cerraron. O sea, ahí se les fue. Y regresando rápidamente a lo que decían de estas series que podían ser independientes, yo volví a ver ahora House porque yo tengo un crush con Hugh Laurie Glory. impresionante. Ajá. Y es una serie que también envejece bien, que también se sostiene el personaje que es tan fuerte, se sostiene y no pasa de moda. Y eso es importante hablar ahorita ya, bueno, Otilia, aparte con tu experiencia, creo que uno de nuestros grandes cambios como consumidores fue pasar de esperar un capítulo en la televisión Mm. a tener todo eso ahí y entonces comenzaron las horas y horas y horas. Ahora, hoy en día, casi que hasta de mal gusto que no te den toda la serie, como que nada más 2 capítulos, Claro, yo quiero todo, ¿no? Entonces, eso como consumidores cambió muchísimo también. por supuesto. Ese modelo de consumo cambió totalmente. Además, claro, ya yo sigo extrañando hasta cierto punto las horas de desvelo que me aventaba cuando me llegaba el box set de Mm. 24, una serie de la que me volví Mm. súper adicto y que no podía dejar de ver. Era una cosa así como de verdad, de adicción, de, bueno, pues un episodio más, bueno, híjole, chino, mejor el siguiente. Y de repente eran 4 de la mañana, me tenía que levantar en 3 horas para ir a trabajar y no, ahí estaba yo pegado a la televisión, ¿no? Para seguir, Igual. para seguir hablando de esto, de esas adicciones, de estos gustos, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Otilia Portillo Padua, directora y guionista mexicana, que pues ha trabajado específicamente en el área de documental y uno de sus trabajos más recientes, de hecho, que tiene que ver con este género documental que se llama Pajareros, se lo recomiendo muchísimo, está en Netflix, es de una película del 2019, una película que se deja ver muy bien. Y bueno, pues Otilia, qué bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Zona de Contagio. Como te darás, pues estás rodeada de seriófilos serios, seriófilos nerds. Entonces, me gustaría, si quieres, para empezar, cómo ve justamente uno de los géneros, a ver qué opinas tú de esto, Otilia, uno de los géneros que ha tenido como mayor impulso en este nuevo época dorada de la televisión ha sido el documental, Mm. justamente, ¿no? Por todas estas series y miniseries documentales que realmente con un
con un nivel de producción, y no solo de producción, sino de sabiduría narrativa, pues están rompiendo moldes, ¿no? Sí, de hecho es interesante bueno, que haya coincidido, que me hayan invitado, porque el proyecto original sí era sí era una antología de documentales. La idea era que salieran como en paquete 5 documentales que abordaran la temática de la frontera México-Estados Unidos. O no necesariamente literalmente la frontera, pero que abordaran la relación entre ambos países. Ok, pues mira, pues ahí está. Y digo, ahora tenemos un montón por supuesto, de plataformas. Ya la oferta ya se ha vuelto una sobreoferta, ¿no? Ya es realmente apabullante el menú que están ofreciendo las distintas plataformas de streaming para el espectador contemporáneo. Y yo me quiero ceñir un poquito, si quieres empecemos con la parte documental, porque sobre todo creo yo, lo que he distinguido, obviamente que son ahorita como las plataformas de streaming que están apostándole más al género documental, en el que tú has hecho ya varias cosas muy interesantes, son tanto Netflix como HBO, ¿no? Que son creo que las dos que más, si bien por supuesto hay muchas otras, pero creo que son las dos como que con mayor firmeza y, como dije, inteligencia y sabiduría, le han podido apostar a este género, ¿no? Sí, sí, sin duda. Digo, lo que más se ve en términos de series sería como periodismo de investigación o como lo que conocemos como true crime, en el sentido más como clásico de las series. Creo que eso se va a ir diversificando. También hay muchos documentales como de ciencia o más temáticos o explained, que son como capítulos que se dedican a abordar un tema en específico. Ahorita en México sí ha habido, creo que la tendencia a que las producciones mexicanas de documental sí sean más como ya sea periodismo investigativo o con un enfoque a algún personaje clásico de la cultura mexicana, por ejemplo. Sí, bueno, sí. No quería mencionar, por ejemplo, Walter Mercado, que no es propiamente mexicano, pero a lo que me refiero es como de figuras, o Tiger King, que yo no lo he visto, pero no sé si ustedes la vieron y no sé qué opinión tienen de esa serie, muy controversial, pero pues Tiger King fue un hitazo, sin duda. Yo la vi y la verdad es que no, o sea, no es que diga, no la vean, sí véanla, pues pasan un rato, sí de pronto te impresiona un poco este personaje, ¿no? Y el tipo de personajes de los que se rodea, si dices, güey, neta existe gente así. Entonces está bien. Y otra también, Otilia, que también han hecho mucho revuelo los de músicos, ¿no? Los documentales de músicos. Sí, el documental sobre el rock en español. Bueno, no, que creo que también había gente que no estaba muy contenta porque se enfocaron como... Sí. El de Amy Winehouse está por ahí. Bueno, hay uno de The Clash que ya es más viejo, que es de Joe Strummer, que es buenísimo, pero sí, yo creo que Netflix les ha dado dignidad a estos personajes más allá del icono popular, ¿no? Sí. Y de hecho hay un documental que es muy bonito que se llama... ahorita se me fue el nombre, pero es la hija hace un retrato del papá porque le tiene mucho miedo de que se va a morir. Entonces hace como unas recreaciones evocando cómo sería la muerte del papá, que son ficciones. Wow. Algo de pero, Dick no sé qué hemos dado. Ajá. Ahorita no lo tengo en la mente, pero me va a venir y es un documental como ya más como muy lúdico, ya que están como rompiendo la barrera de las formas, ¿no? En documental también hay género de detective, hay género de thriller, hay género de melodrama. Bueno, ahora que mencionas esto, justamente en Netflix hay un documental que me pareció interesantísimo por esto que estás diciendo, que también me parece importante hablar, y ya lo estaba mencionando Nate, de cómo los moldes se han estado rompiendo, los moldes narrativos se van rompiendo con la nueva narrativa audiovisual, y se llama Casting John Bennett, que tiene que ver, es de una directora australiana, en un caso, pues, True Crime, calificaría como True Crime, pero le da la vuelta al True Crime, porque si bien es un caso real el de esta niña de 5 o 6 años que fue asesinada brutalmente por su familia en Colorado, esta como reina de belleza infantil, que también ahí hay una investigación pues de la directora en cuanto al papel de los padres que quieren convertir a sus hijas desde niñas en pues estas figuras que ahora son influencers y que salen ya con su canal de YouTube como nosotros, pero nosotros ya no somos influencers, ya están viejos los pastores, ¿va? Pero que desde niñas están explotándolas pues para que sean figuras
figuras de la televisión, figuras del espectáculo. Y el documental, a lo que iba es que podría pasar por un documental, uno más de True Crime, pero la manera que esta directora australiana, Kitty Green se llama, halló para narrar la historia de esta niña, digamos, de manera, desde mi punto de vista, oblicua o desde un ángulo no convencional, es absolutamente fabuloso. Si no lo han visto, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Van a terminar, como yo, con los pelos parados de punta, pero es una maravilla y es un ejemplo más de cómo el género documental ya se está inventando otras formas de narrar. Sí. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero también este término medio o fusión, porque no sé si vieron Mindhunter, que eran casos reales, que tenían una parte de documental, pero tenían también la parte de ficción, entonces también ahí vendría como una fusión, ¿no? Sí, también creo que Narcos o no sé cuáles, pero usaban archivo, ¿no? Series que usan archivo de eventos que han pasado para ambientar, por lo menos para darle ambientación a la... Y es un recurso que se está usando muchísimo, ¿no? Que ambientas una historia de ficción dentro de un marco de eventos. Las citas de Ted Bundy también tienen Exacto. Oye, pero... un poco oscura. No, perdón. Adelante, Neif. Oye, pues nada, mira, lo que me parece muy importante que tú nos puedes aquí iluminar es acerca de la experiencia real de estar en estas plataformas, de estar haciendo documental ahí. O sea, documental siempre ha sido difícil en términos de que es muy difícil llegar a un público, es mucho más complicado que el cine narrativo, hay muchas más trabas. Ahora, con todo lo que podemos pensar de las plataformas, de la manera en que están controlando y moderando y realmente transformando el gusto del público y manipulándolo, ¿qué nos puedes contar tú? Cuéntanos tú acerca de tu experiencia, ¿qué es para ti meterte en este universo a crear documentales? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo más importante para ti de estar aquí? De estar en una plataforma, ¿te refieres? Sí, en una plataforma. Sí. Bueno, primero es el acceso a un público que no lo tendrías. Yo creo que luego también nosotros los documentalistas queremos de pronto hacer documentales que tienen cierta cinematografía y que pudieran verse en salas de cine, pero la realidad es que muy pocos documentales se ven en salas de cine. Y los que se logran ver en salas de cine tampoco llegan a grandes números. O sea, el acceso de audiencia y cómo funciona el algoritmo en Netflix para recomendar a sus usuarios contenido en específico sí es algo, es una herramienta increíble para las personas que hacemos como trabajos que no son quizá de público tan masivo, ¿no? Por otro lado, sí hay un molde, o sea, en Netflix sí hay unos, o sea, cuando yo trabajé en este proyecto, la idea sí era mía, pero sí hay muchas voces a la hora de hacer una edición final. O sea, sí hay como que mediar mucho de lo que Netflix tiene ya como sello. Por ejemplo, si te das cuenta, si te ves muchos documentales de Netflix, arrancan un poco de la misma manera. Y en los primeros 3 minutos o te enganchan o le vas a dar zapping para cambiarle. Entonces, juegan mucho con esta idea como del gancho, ¿no? Que en el cine de terror también tenemos como tenemos el gancho, pero en el cine de terror tiene como un propósito, pero para todo el contenido en Netflix ese gancho es súper importante, porque si no la gente no continúa viendo el contenido. Entonces, el problema con eso es que luego empiezan a aparecerse. Ya no hay una sorpresa en una introducción tanto porque sabes que la introducción está hecha para ser sorpresiva. Y entonces resulta que no es tan sorpresiva. Pero sin duda, hacer documentales siempre es tocar muchísimas puertas y tener financiamiento. Y a diferencia de otros proyectos que tú tienes que levantar y que te toma años, pues sí es muy diferente trabajar con un proyecto que ya está financiado desde el principio. O sea, ya tienes una cantidad de dinero y entonces ya esa preocupación, y luego ya no tienes la segunda preocupación que tienes, que es dónde se va a ver. O sea, primero cómo lo haces y luego la segunda dónde se va a ver. Entonces en este lado ya te has descubierto cómo se hace, con qué dinero se hace y dónde se va a ver, y que el acceso van a ser cientos de miles de personas. O sea, sí es muy impresionante en ese sentido. No sé cuánta gente en realidad termine
el contenido, eso no es muy claro, pero el acceso y la gente que interactúa con el contenido sí es impresionante y funciona como el algoritmo. Si alguien vio un documental, o sea, automáticamente si alguien vio Planet Earth, le van a recomendar Pajareros, sí o sí. ¿Y cuánta gente no vio Planet Earth? Digo, esa es una serie de proporciones épicas, ¿no? De un final de 15 crews trabajando en muchísimas partes del mundo. Entonces, pero está padre que de pronto proyectos más pequeños pues, puedan ser recomendados para gente que tenga como esos intereses. Claro. Y ahora fíjate que decías esto de pues del involucramiento de tantas personas, que tiene que ver con el cine, pero sobre todo ahora también con las plataformas de streaming. Recuerdo que un reportaje que a mí se me quedó cenado pendiente, espero que todavía me queden algunos años de vida para poder hacerlo, pero ha sido entrar en estos, les llaman como war rooms, hasta donde entiendo, donde están trabajando las grandes series de televisión. Que es decir, lo tengo pendiente desde que yo estaba al frente de la sección cultural de la edición mexicana de la revista Cambio, de la que era director espiritual Gabriel García Márquez, y su hijo mayor, Rodrigo García, pues es ya un director que está súper establecido en Hollywood desde hace años, ¿no? Rodrigo trabajó un episodio de Los Soprano, por ejemplo, trabajó varios de Six Feet Under, hizo una serie completa para HBO, muy buena desde mi punto de vista, In Treatment, que algo tiene, Euphoria le debe algo a In Treatment en el formato de los 2 episodios recientes de Euphoria. Y en fin, alguna vez en alguna reunión editorial, pues mi idea era que con la anuencia de Gabo, que fuéramos a Los Ángeles a ver estar un día con Rodrigo, a ver cómo se trabajaba dentro de esos war rooms, porque Gabo lo que nos platicaba, pues era lo que le contaba el propio Rodrigo, ¿no? De cómo tenían estas sesiones interminables de horas y horas de los distintos guionistas y de cómo pues a cada guionista se le asignaba uno o dos personajes que tenía que ir desarrollando y entonces cómo, bueno, pues si el episodio 7 estaban fulanito y sutanito como principales, digamos así, pues el siguiente episodio ya iban a cambiar los principales y tenía que entrar otros guionistas y así. Era como una rotación constante de talentos, obviamente todos empapados de la historia, ¿no? Todos como en la misma sintonía, todos tenían que saber todo de todos los personajes de la historia. Entonces me parecía, y me sigue pareciendo, fascinante que haya como ese trabajo en equipo, algo que nosotros los escritores pues no conocemos, ¿no? Porque nosotros es uno frente a su computadora pegándole la tecla y ya, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, Pero, bueno, pues sí, no, vas Mariana. ¿Cómo lo perciben ustedes como escritores y como cineasta? Porque me imagino que si vas a presentar un libro, tú no quieres que le esté metiendo mano ahí a otro capítulo y a otro capítulo. O sea, ¿cómo mantener la unidad y también tener la diversidad de decir, bueno, pues esto lo va a dirigir este? Me imagino que es algo bien complejo en series así importantes, como dejarle a tu personaje a que lo haga hablar a alguien más, no debe estar fácil, ¿no? Sí, Pues, yo imagino que perdón, nada más voy a añadir algo a lo que dice Mariana, esa pregunta más, y luego, una vez que ya tienes esta injerencia, que me imagino que es inevitable en un proyecto colectivo como es un documental, ¿qué pasa después con la promoción? ¿Qué pasa después con la respuesta? Y con futuros compromisos, es decir, ¿cómo funciona eso, por lo menos en tu experiencia? bueno, a partir de que es un proyecto financiado por Netflix, ya no es tuyo. O sea, yo fui casi contratada se me dio un salario y el proyecto ya no es mío. De hecho, no tengo autorización o sea, por ejemplo, si yo quisiera mostrar un clip aquí y se pone en YouTube y es más del contenido limitado, lo bloquean. O sea, ya hay un algoritmo que ya está controlando que su contenido no se vea como en plataformas de redes sociales. Entonces, es un contenido que es de ellos y entonces ellos no tienen, realmente Netflix no tiene tanto problema con funciones presenciales, pero ahorita en la postura de todos los festivales que migraron a ser híbridos, por ejemplo, una parte virtual, Netflix, por lo menos su postura en el 2020 era que no iban a participar en el modelo de presentaciones online. Porque claro, su plataforma es online, entonces eso va como contra su
su estrategia de trabajo. Entonces, en realidad ya es un proyecto que yo no tengo control donde se ve. Puedo pedir permiso para que se vea en una sala, pero ahorita ya eso, pues, bueno, dada la realidad en la que estamos viviendo, tampoco es tan cercano. Pero sí, funciones presenciales no es tanto el problema. El problema es que cualquier parte del contenido se muestre en vías digitales. No sé si eso como que contesta más o menos la pregunta. Sí. Pero eso yo, bueno, y una vez que el producto está fuera, la respuesta, ¿de qué manera te afecta? Veo, por lo que acabas de decir hace un momento, me imagino que no estás muy segura de cuál es la respuesta del público, ¿no? No sabes si hay solamente tienes como indicadores, o sea, en términos de redes sociales, gente que te contacta. A mí, digo, lo más curioso que me pasó es que tuve miles de como nuevos amigos que se dedicaban a las aves en Facebook. O sea, como en la primera semana, sí, eso, o sea, gente que de todo el mundo que pues yo no conocía. Entonces ahora ya prácticamente mi Facebook es solamente sobre gente que se dedica a las aves. ornitólogos del mundo. Ajá, ornitólogos del mundo. Entonces, sobre todo, uno, te basas un poquito en o sea, las respuestas en las redes y la gente, la verdad es que algunas sí te contactan. Eso es padrísimo, que de pronto pues o sea, te contactan de asociaciones o de gente que se dedica a la conservación, te contactan con las redes sociales pues es muy fácil que te contacten. Y entonces de ahí más o menos midiendo más o menos la respuesta al público. Lo que pasó con mi proyecto es que las primeras semanas sí fue dentro de la comunidad ornitológica, fue muy controversial. Entonces, de pronto, sí era un bombardeo y sí la gente me mandaba cosas que decían otras personas, sean negativas o positivas. Sobre todo porque sí tiene como un subtexto político. Claro. Entonces, la gente de pronto decía, ay, no, pero ¿por qué no nada más es sobre las aves? Pero pues como que no entendían que tampoco era un anuncio para que visiten México. Entonces... Pero entonces, sí, al principio, creo que los primeros días, sobre todo cuando está muy fresco el contenido y el algoritmo justo lo está moviendo un montón, y el contenido está trending porque es nuevo, es cuando hay más como comentarios. Pero los comentarios siguen, esa es la ventaja de estar como en la plataforma. Oye, Otilia, y aprovechando que seguramente nos están viendo algunos pajareros, como se diga, y como a nosotros también nos gusta recomendar libros, acaba de salir este libro que se llama Cuando las mujeres son pájaros. Órale. Es un texto de Terry Tempest Williams, lo tradujo Isabel Zapata, y está en editorial Antílope, que es una editorial bien bonita, muy chiquita. Y esta historia, claro, hay pájaros, no es el centro, pero sí es la historia de cómo encontrar diferentes voces. Lo que le da... la historia es que la hija sabe que su mamá se va a morir y la mamá le dice, te voy a dejar todos mis diarios fechados con el año. Y encuentra puras páginas en blanco, todos los diarios están en blanco. Entonces lo que hace la escritora es recrear un poco la vida de su mamá a través de recuerdos, a través de poemas que hablan del canto de los pájaros, a través de lo que ella quiere llenar con las diferentes voces de su mamá. Entonces me pareció que, aprovechando que estabas aquí y si nos ven algunos lectores, pues recomendación. Ah, qué padre, qué buena onda. Yo, fíjate que no venía preparado, pero también pensé en recomendar, este es un libro ya clásico de la literatura ornitológica y de la naturaleza, se llama El Peregrino, de J.A. Baker, ¿no? Otilia ya veo que sí lo conoce. Yo recién lo conseguí en español, un amigo muy querido me tiene un ejemplar en inglés, en el original, desde marzo del año pasado, pero pues obviamente pandemia. Y entonces, por azares del destino, un día fui a una librería aquí en la Ciudad de México y vi que ya estaba traducido, además por un traductor que me parece bastante solvente, por un traductor argentino del que ya he leído varias traducciones y me parece solvente. No suelo ya leer textos en inglés que no sean en español, prefiero leerlos pues, en el idioma original. Pero este también, para que si nos están viendo por ahí alguien o algunos interesados en la literatura, no solo ornitológica, sino naturaleza, este texto que les digo, El Peregrino de J.A. Baker, ya está traducido al español. Ahora se me escapa la editorial, pero bueno, se llama El Peregrino y es
simplemente, simple y complejamente, la historia de un hombre que durante años está siguiendo a un halcón peregrino en distintos, y es una cosa absolutamente portentosa de descripción de paisajes. Sí, Yo pocas sí. veces me he topado en la literatura con una serie de descripciones así, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, nos unió de alguna manera lo ornitológico y los pájaros, que siempre es, que a mí siempre es un tema que me ha interesado, aunque pues por mangas me he dedicado a escribir sobre otras cosas, pero siempre me ha parecido interesante. Y ahora, volviendo a ver por segunda vez, o volviendo a ver el documental de Otilia, pues como que se me reactivó todo este interés ornitológico, ¿no? Y Sí. sí, dime, adelante. No, que curiosamente el libro del peregrino es es un texto que Werner Herzog recomienda mucho para que Es, los estudiantes de cine o la gente que quiera hacer como cine documental lean. es, Que es el perfil, ¿no? También de los personajes que a él le gustan. exacto, pues esta gente como marginal, automarginal, ¿no? Y automarginada del mundo. Y pues imagínense esta idea, y Werner Herzog efectivamente lo recomienda mucho, y yo había dado con este escritor por J. Baker, que además es un personaje muy peculiar. Escribió muy poco, se le conoció muy poco en vida, y ya este libro se volvió como de estos clásicos secretos, ¿no? Que empezaron a correr de boca en boca hasta ya volverse, como digo, ya un clásico un clásico contemporáneo en toda. Yo me enteré de él por otro escritor que sí es como de mis autores de cabecera, W.G. Sebald, que también, curiosamente, escribe, no siempre, pero sí escribe sobre estos paseos melancólicos, benjaminianos, que da por distintas zonas de devastación, sobre todo en Europa, y creo, ¿no? Que es como su tercer libro, solo publicó 4 en vida y lo demás ha sido póstumo, donde menciona por ahí el peregrino. Pero bueno, estas conexiones que se van dando entre literatura, cine, series de televisión. Yo quisiera cerrar igual este segmento con, Mariana comentaba algo de cómo, y me gustaría que Otilia nos dijera esto, de cómo a los escritores, le hace también guionistas, obviamente, y cineastas, nos afecta esto de trabajar con más gente, ¿no? Como con equipo. Entonces, yo no he tenido esa experiencia hasta ahora, o más bien sí la tuve, pero trabajando nada más con otro amigo, documentalista, por cierto, que quería hacer un largo de ficción hace algunos años, y pues fue una experiencia bastante interesante y peculiar. Ahora me río porque recuerdo varios momentos en los que me di cuenta lo difícil que era trabajar en equipo para escribir, porque de repente, pues claro, este amigo era el director, iba a ser el director, entonces yo empecé entrando como una especie de script doctor para trabajar los diálogos, que todos estaban como iguales, ¿no? Entonces mi trabajo era como ir dándoles identidad verbal a los personajes, un poco como a la manera de una obra de teatro, desde mi punto de vista, pero luego pues se empezó a complicar más y luego ya me empecé a involucrar más ya con escenas y con poner escenas, y entonces recuerdo varias sesiones en las que yo llegaba, según yo, con una solución absolutamente magnífica, magistral, y le decía a mi amigo, oye, pues fíjate que para la escena esta pensé en que se podía resolver de esta manera, con el diálogo tal, y él se me quedaba bien y me decía, ¿y dónde quieres que ponga la cámara para esto? ¿Y de dónde se te ocurre que ponga la cámara? Claro. Y yo decía, puta, pues no, me dice, es dificilísimo, y ya me explicaba, porque mira, porque lo que tú quieres, entiendo lo que tú quieres decir con esta escena, lo que tú quieres subrayar como escritor, pero yo como director no lo puedo hacer salvo haciendo esto y esto y adecuando, ta. Y yo decía, Dios mío, y esto es nada más una escena. Y nos eran 70 páginas de guión o 80 páginas de guión. No sé tú, Sí. Otilia, ¿cómo veas eso? Pues mira, a mí no, o sea, ahorita estoy justo en un proyecto en el que sí estoy haciendo como una escritura más colaborativa, que es un experimento como muy bonito, pero en general para Pajareros yo sí hice como una propuesta de un primer, digamos, guión. En documental es un poquito distinto que en ficción, pero en el documental pasan dos escrituras, una que es la que tú tienes en tu cabeza y dos, la que tienes que hacer cuando ya tienes el material. Y esa segunda escritura, ahí yo llamaría que es donde hubo más injerencia. Okay. Porque entonces ya haces tú una propuesta de un corte narrativo que no necesariamente coincide con lo que planteaste al principio, pero tratas de que sí coincida.
pero la realidad te va dando muchas cosas y entonces ahí yo es donde tuve más injerencia y lo llamaría más de la parte como de producción, o sea, los productores sí tienen sí tienen sus opiniones y luego pues cada uno tiene su perfil, ¿no? Para unos lo más importante es que sea muy obvio, por ejemplo, si estás hablando de política tiene que ser súper obvio, para otros tiene que ser muy sutil y bueno, y había sobre todo mucha temática de duración, de cuánto deben de durar las cosas. O sea, para la tele tiene que ser mucho más rápida. Claro. Sí. Oye, No, Otilia, ¿dónde estás en este momento? estoy en mi casa, pero Ah, ya se fue la luz. no, es que parece que hay nieve atrás, entonces no sabía si estabas en Madrid o en el Polo Norte, ¿ya viste? No, no estoy en la Ciudad de México, sí. Sí, Ya. parecería que estuviera, ahorita me fijé como si estuviera Es nevando. que es como la luz, porque tiene como, es por la luz que está Ya. entrando, que todavía es tantita luz natural por allá. Ah, ya. Entonces da ese efecto, creo que sí, de nievecita. Sí, 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 es verdad, no me había dado cuenta, como si estuviera una En capa. Finlandia. Exacto. No sé, Ney, si tú tengas algo más que comentar con Bueno, Otilia antes de pasar al a siguiente. mí me daba mucha curiosidad saber cuál era tu relación con los pajareros, o sea, con los ornitólogos, y con el espacio que filmaste. Me pareció muy interesante, nada más si pues, cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, la verdad es que yo me lo planteé desde un principio como un road movie en el que tú ibas como deteniéndote en los lugares donde las aves migran cuando migran en el otoño hacia el sur. Y entonces así lo veía como yo, como que ibas a acompañar a las aves en una ruta migratoria, en un tipo road movie. Por eso también de pronto la música va cambiando de acuerdo a la región geográfica. Mi relación con los pajareros, pues depende de los pajareros. En realidad sí fue muy buena. Son una comunidad pues muy sui generis. Eh, hay dos tipos de pajareros, los que se dedican a hacer listas y que son muy competitivos, que están muy bien retratados en esta película de The Big Year, con esta comedia ay, ahorita se me están yendo todos los nombres, con Steve Martin. Ah, ok, ya sé cuál es. Ajá, Sí. que es como, ese es el birding competitivo, digamos, Sí. en el que o sea, lo que pesa es cuántas especies has visto alrededor del mundo. Y luego, mi enfoque fue mucho más como en la gente que se dedica, que tiene un lado más de la conservación, que se dedica más como a trabajar en las áreas naturales y con la protección de aves. Entonces, de pronto sí siento que estos dos universos sí a veces se complementan, pero a veces sí hay fricción entre ellos. Pues sí, Y necesariamente. sí, yo creo que de pronto uno cree que porque, bueno, son todos, se dedican todos a las aves, es toda armonía, como, como en los grupos académicos también luego crees que todo es armonía, pero no, de pronto sí tienen como puntos de vista diferentes. Ahora creo que en general la gente con la que yo tuve la oportunidad de trabajar, fui muy afortunada y son gente muy comprometida con las áreas naturales y muy comprometidas con la causa de las aves. Ahora, yo sentí muy sutil las evocaciones políticas, ¿no? Es Uh-huh. decir, como cuando cada vez que hablan de inmigración, todos tenemos un eco en el oído de que, qué nos está diciendo esa palabra, qué realmente pensamos, ¿no? Al hablar de las aves, estamos pensando en un segundo, en un espacio negativo de tu película. No sé, ¿cómo lo viviste tú eso? Sí, o si no lo viviste. No, sí, de hecho, o sea, lo que pasa es que ahí esa fue de las cosas que había como diferencias. Yo quería que fuera muy sutil, o sea, sutil y lo suficiente para que se entendiera, o sea, que había varias lecturas bueno, siempre hay opiniones de que o tiene que ser muy obvio o tiene que haber como más conflicto dramático, ¿no? O sea, tendría que yo haber como mencionado literal el muro. O a Trump, que el muro es más complejo que Trump. El muro que yo grabé se hizo antes que Trump. O sea, de pronto también en una duración de 37 minutos era súper complejo tratar de evocar toda la geopolítica tan compleja que hay en Texas, Tamaulipas y Veracruz. Entonces, son geografías muy, muy complejas. Pero yo sí quería como evocarlo. También por eso de pronto sí se menciona el narcotráfico. O sea, sí se mencionan como que estas geografías tienen sus temas políticos que por duración y por cómo era el formato del documental no me daba tiempo tanto de indagar. Y al final lo que me quería que la gente se quedara es como con el road movie de las aves y algunas como preguntas, como tú dices, como que
te evocaran o sea, la palabra migración, ¿qué significa? Claro. Migrante, ¿no? Ir de un lugar a otro, las Ujú. fronteras. Sí, eso es algo que me gustó particularmente ahora que lo vi por segunda ocasión. Es el tema efectivamente de la frontera, ¿no? De cómo las aves pueden estar, pues las aves, lo dice alguno de los personajes, para Ujú. las aves pues no existen las fronteras, ¿no? Van de un lado a otro, México, Estados Unidos, pero sí, efectivamente, a mí sí me pareció algo muy sutil y muy, muy elegante esas pinceladas políticas de la película. Y pues ahí está en Netflix para que quienes nos estén escuchando en esta zona de contagio lo vean, Pajareros, de Otilia Portillo, a quien le doy muchas gracias que nos haya estado acompañando. Ahora, espero que no sea la primera, más bien, que sea la primera, pero no la última ocasión que nos acompañes. Sí, muchas ¿Eh? felicidades y gracias. Y felicidades, gracias. No, muchas gracias, Naif, Mariana y Mauricio. Gracias, Otilia. Pues nos estaremos Gracias. viendo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Pues se quedó ahí algo que estábamos hablando de la escritura en colaboración, ¿no? Que tú mencionabas, Mariana. Porque algo tú decías, ¿no? De que cómo las series de repente pueden tener, a ver si recuerdo lo que estabas diciendo, cómo las series pueden tener el mismo estilo siendo distintos escritores. ¿Era por ahí algo había dicho algo Ajá, o así? sea, o eso, o cuando una serie está en riesgo de justamente ser muy desigual Ya, por la mezcla de direcciones. O sea, ya, hay unos que lo logran bien y hay otros que dices, ay, no, esto ya, de plano sí. no. A ver si, y Neif, a lo mejor me corrige, están lo que se llaman showrunners, que es él o los que llevan todo el peso de la serie, ¿no? Los que crean el concepto narrativo de la serie, los que tienen los personajes y tal, y los que obviamente van a ir soltando poco a poco, algunos sí, otros no, otros pueden ser showrunners, que son unos psicópatas que están enganchados con el proyecto de principio a fin, y hay otros que, bueno, por la cantidad ya de horas y de trabajo y en fin, de esfuerzo que implica pues hacer una serie ya extensa, van a ir delegando en otros guionistas y en distintos directores, pero creo que es eso, ¿no? El showrunner ya se ha vuelto como el que pone el sello de la serie, ¿no? Y ya se conocen, pues están los showrunners de Game of Thrones, está el showrunner de, por ejemplo, y uno lo ve de True Detective, que les decía que ahora estoy viendo por cuarta ocasión la primera temporada, que me sigue pareciendo, enloquezco con esa serie. Hay algo ahí que me jala mucho en esa primera temporada en particular. Y si uno ve las 3 temporadas de True Detective, pues el showrunner es el mismo, Nick Pizzolatto, y el estilo de la serie, si ven, cambia de directores y cambia de locación, hay un mismo estilo, es un mismo sello de gente jodida, marginales, desesperada, en el límite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es hasta donde entiendo lo que posibilita que una serie permita el acceso de distintos talentos a trabajar, pero tiene que haber alguien que esté vigilando todo ese proceso, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la magia de una serie eso, ¿no? De que a pesar de que tengas a diferentes autores, diferente gente participando, logres mantener una coherencia. Entonces sí, por ejemplo, no sé, mencionabas hace un rato, ¿cómo se llama? Mariana, tú dijiste una que no habíamos mencionado antes, ahorita te digo igual, Game of Thrones. Perdón, no, en fin, da igual, no, pero El Chavo del Ocho. esa, claro, buenísima. Oye, todo un experimento narrativo, el showrunner del Chavo del Ocho aguantó Oye, maestro, años y ¿cuántas años y cosas años. se ven en tantos países Sí. durante tantos años con esa compulsión, creando una cultura de imitación, ¿no? Qué horror que eso nos defina. Qué horror. Eso, O sea, eso nos define, eso somos. Chespirito como nuestro showrunner principal, Dios mío. Dios mío. No, a lo que yo veo es que de repente puedes tener diferentes autores haciendo los episodios y la idea es que tengan cierta continuidad, cierta coherencia y a la vez un sello personal.
de quién escribió y de quién dirigió. Ahí es donde yo creo que se alcanza lo mágico de una serie. No sé, Los Expedientes Secretos X, ¿no? Por decir uno, que también fue muy larga y con muchísimas voces que participaron, muchísimos ojos que filmaron. Sin embargo, si bien sí va de una cosa a otra, también se volvió parte del juego, ¿no? Llevar a los extremos, o sea, incluso hasta el extremo de volverlo de repente comedia, o de hacer un episodio en blanco y negro, en fin. Eso es lo que me parece interesante, más allá de la serie en sí. Sí, hay muchos, nos quedan algunos minutos, igual, si quieren, lo que podemos hacer, porque como decíamos al principio, es un tema súper vasto, no lo vamos a agotar en este primer episodio que dedicamos a la nueva narrativa televisiva, y sobre todo por la importancia que ha tenido esta narrativa televisiva en la pandemia. ¿Qué haríamos sin la serie de televisión en la pandemia? ¿Qué habríamos hecho? Estaríamos todos pegándonos de balazos afuera o trepando por las paredes, ¿no? Fíjate, nada más antes eso me pareció muy importante, porque cierta parte es la parte post pandemia o la parte después del COVID. Sí es muy interesante saber qué es lo que nos han dado estas series o quitado. Yo nada más me acuerdo muy bien, antes de que empezara todo esto, haber tenido conversaciones con amigos de varios lugares y todos coincidían en una cosa de que las series estaban salvando los matrimonios que ellos conocían, ¿no? Que casi todo el mundo decía, bueno, la serie se ha vuelto como una especie de narcótico de la terapia matrimonial. Me pregunto ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Si todavía tiene esa función cambió, en fin. Bueno, yo te lo puedo decir desde el punto de vista de soltera, que a mí también me ha hecho el paro del siglo. O sea, creo que de todos los escenarios que tengo cerca, de los matrimonios que ya se están sacando los ojos, a la vida en familia de niños chiquitos, como mi hermana, que ya está desesperada también, porque pues, son niños, deberían estar en la escuela y no están en la escuela hace meses, es un rollo. Y yo, pues sí, de pronto sí te agarra la soledad, así de, y ahí en tu casa comiendo sola, lavando platos sola, barriendo sola, todo lo que estamos haciendo, pero sí hay un momento que dices, pues órale, a darle con todo, ¿no? Y ya sin culpa, Ney, porque a mí, y esto lo sabe Montiel, de pronto me daba culpa así de, ya llevo 4 capítulos, ya salgo, lee o hace ejercicio, y ya digo, no. Mi frase de la pandemia es, whatever works. En un principio quería ver películas de culto, libros clásicos, y entonces no me daban la atención, porque estaba yo con mi tensión en otra cosa. Entonces dije, déjalo a algo que ya te guste, que ya hayas comprobado. Me leí otra vez un libro de J.D. Salinger, me vi House otra vez, que me encanta, y poco a poco ya dije, ahora sí voy a entrarle a Ozark, por ejemplo, que es más oscura, o voy a entrarle a Mindhunter, que es muy oscura, y ahorita quisiera yo cerrar diciéndole 2 cosas que creo que son de lo más original, que es lo que estoy viendo ahorita. Una que es WandaVision. Yo no soy de superhéroes de Marvel, me los aviento y por supuesto no soy clavadísima, pero está teniendo una combinación bien rara entre la parte como de comedia sonsa gringa y hay una parte oscura, muy oscura, que se va apenas como adivinando con pequeñísimos guiños. Y si eres un súper nerd, obviamente sabes que la página que mostró es la página del cómic número no sé quién, o si el logo de la corbata tiene que ver con el enemigo de no sé qué. Pero si no eres clavado, creo que puede ser un gran acierto por la combinación de comedia y la tragedia que se viene atisbando y la están soltando poco a poco. Y otra que es serie, pero también es entrevista y es medio documental, que se llama Pretend It's a City, que es Martin Scorsese compartiéndonos a esta gran Fran Lebowitz que conserva lo políticamente correcto, que conserva la burla, que conserva el humor, lo ácido, y creo que es una gran posibilidad de conocer a un gran personaje y que te diga sus puntos de vista acerca de Nueva York, del arte, de la música, de fumar. Híjole, ustedes, porque siguen fumando. No, tú no, ¿verdad, Nate? No, yo no, paso. No, él nunca ha fumado. Nunca. Yo sí volví a fumar. Se le antoja a uno volver al bis. Pero Yo bueno, volví a fumar. esas son de las originales que estoy viendo ahorita. Mira. Bueno, es curioso, para cerrar, ya nos quedan ahora sí ya prácticamente nada. 2 de las series que más me han gustado en mi vida, las 2 las he visto por Nave.
¿Ah, sí? Él dice que eso, yo soy el responsable de que le quito tiempo y de que ya no produce y que no sé qué. Y ahí me tiene, y hoy que estaba esperando como adicto que soy a esa serie, a Your Honor, de la que ya habíamos hablado al principio de este episodio, que es ahorita esta serie con Bryan Cranston, el protagonista que se hizo con, digo, desde Malcolm el del medio, por supuesto, pero ya se hizo como Heisenberg en Breaking Bad. Y yo, la primera noticia que tuve de Breaking Bad fue por Nave, Mira qué curioso. que me dijo, a lo mejor ni te acuerdas, pero me dijiste en algún momento, oye, ¿ya viste Breaking Bad? Es una serie, cuando apenas empezaba, o sea, previo como al boom de Breaking Bad, yo dije, bueno, pues, y me dijo, Nave, velo, es de un maestro de química, y me acuerdo que todavía fui a conseguir la pirata. Debo tenerla por ahí, los discos pirata de la primera temporada de Breaking Bad, y sí me quedé desde, se recordarán, cómo olvidarlo, el primer episodio, así que es así como entran con tubo, cuando va Heisenberg en la camper, con los dos tipos desmayados atrás y Jesse ahí saltando y luego salen calzones ahí con la pistola, o sea que dices, a ver, wow, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta serie? Pero al parecer a Bryan Cranston ya agarró como ese tipo de series, porque Your Honor, la que ahora está todavía, le faltan, estoy esperando que ya caiga el episodio de la semana, es igual. Primer episodio, ¡pum! 20 minutos ya estás así de, espérame, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues ahí está para mí esa recomendación, Your Honor, que es otra vez Bryan Cranston interpretando, sí, a un personaje similar a Heisenberg, en el sentido de que es un personaje que va a transgredir todo límite ético y moral con tal de, según él, hacer un bien familiar, ¿no? Y tú, Neif, a lo mejor podrías recomendar. Fíjate, de las cosas recientes, bueno, a mí me gustó mucho Dexter cuando la vi, muchísimo. Me pareció que era un manejo de la naturaleza del mal y del debate de lo que quiere decir el mal y cuando se quiere hacer el bien, muy interesante. Y me gustó recientemente mucho el de Queen's Gambit, muchísimo, muchísimo. Claro. Ah, sí. Fue espectacular, me pareció de una belleza y de una fascinación increíble. Pero antes de eso, fíjate, lo que es muy curioso que me dices ahorita, yo no tenía ni idea lo que me cuentas, Mauricio, y es que durante toda la vida ha sido al revés. O sea, antes de que se inventara Google, Mauricio era mi Google personal. Es el dealer de Una series. duda, yo iba con Mauricio y le pregunté, oye, ¿qué onda con esto? Del tema que fuera, de comida, de cine, de televisión, Perros, todo. No, perros no. Pues Mauricio siempre me resolvía mis dudas y cuando el mundo existía, cuando íbamos a eventos, me encontraba yo con Mauricio y me iban resolviendo todos los problemas de mi vida, preguntárselos. Entonces, saber que te recomiendo dos cosas útiles es una cosa que me da una alegría tan grande, porque durante años navegué el mundo con un Mauricio en lugar de con un Google. Oye, pues gracias por decirlo, pero pues ya me hiciste fan, adicto de dos grandes series. Breaking Bad ya es de la serie que ya la volví a ver completa, toda por segunda vez. Me gustó todavía más que la primera vez que la vi, porque ya, obviamente ya sabes la historia, entonces te detienes más en la manera tan absolutamente magistral en que está armada narrativamente. Es un prodigio narrativo de principio a fin. Y pues todavía me he enterado que hay gente que no ve Breaking Bad, de verdad es para agarrarla a zapes. O sea, no es posible que haya gente a estas alturas del partido que no haya visto Breaking Bad. Para que haya una pandemia y que se vean obligados a... Exacto. Vamos a tener que mandar un segundo covidazo para que vayan a ver Breaking Bad, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de este episodio que, como decimos, pues va a ser yo creo el primero de varios que dediquemos a la nueva narrativa audiovisual, no solo de televisión, sino también de cine. Entonces, pues les digo hasta pronto, querida Mariana, querido Nave. Nos vemos en el próximo episodio de Zona de Contagio. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Compren la mercancía que estamos promoviendo, que no sé cuál sea, pero seguramente debe haber algo. Además del mono de Bernie Sanders, compren también, que ya está vendiéndose, compren por favor la mercancía que vamos a sacar de Zona de Contagio. Hasta la próxima. Todo será contagiosa.